Bien, ya estamos conectados nuevamente, así que tomamos entonces con las definiciones. ¿Alguna definición que nos pueda dar de argumentación o qué te parece que puede llegar a ser la argumentación en función de todo lo compartido? No sé si nos está escuchando. Se cortó un cochito, ¿qué decías? ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Sí. No, le preguntaba a Ailén. ¿Me escuchás, Ailén? Sí, hola. Quería preguntarte, ¿qué te parece la de y argumentación? Ambos. Bueno, el tema de abogado, bueno, mi papá es abogado, yo trabajo en un estudio jurídico, así que estoy de primera mano todos los días con abogados. En la definición de abogado, realmente creo que es como una profesión, el simple hecho de que no nos educan desde pequeños a saber un montón de cosas de nuestros derechos, hace que haya gente que nos defienda, porque claramente nosotros mismos ante una justicia no podemos. Y bueno, ellos más que nada abarcan como ese lugar, ¿no? El hecho de darle voz al que no puede, a raíz de unas leyes que están impuestas por un sistema. Eso por un lado, ¿no? Como que yo lo veo así, el tema de ser abogado. Y después de la argumentación, todas las definiciones que dijeron me parecieron súper completas y correctas. Quizás lo mío, mi tema de argumentación es como un poco más, no es tan complejo, pero creo que la argumentación, bueno, sirve como todo más allá para ganar, darle un poder a la palabra y bueno, que pueda defenderse, que sostenga lo que queremos defender y a lo que queremos llegar en el momento, de lo que se sitúe, ¿no? Un poco eso, de lo que pude, entre lo que escuché el otro día y ahora, llegué como un poco a esas conclusiones. Excelente. No, está muy bien. Además, te digo, nos llevas a la tercera definición con esto que nos comentabas, porque hacías referencia a lo normativo, ¿no? Al plexo normativo, al conjunto de normas, leyes que, vos bien decís, vienen de una estructura institucionalizada, que es el reconocimiento de estos textos que configuran el derecho positivo, ¿no? El derecho escrito. Entonces, muy buena la participación, buenísimas las definiciones, y vayamos inmediatamente entonces a eso. ¿Qué entendemos nosotros cuando, y cada uno lo dice de su manera, yo decía normativa, pues hacía referencia a la ley, ¿no? Pero vayamos a la definición que les pedía, que era la de ley, ¿no? Justamente ya es una postura decir, en vez de ley, decir normativa, ¿ok? Entonces, ¿qué es para ustedes la ley? Ailén, ya que estábamos hablando con vos, ¿te animás a decirnos qué es para vos la ley? La verdad que no sabría decirte una definición muy exacta. Una ley es algo que se impone, que hay que seguir para que todos podamos encaminarnos, que no haya tanto libre albedrío, ¿no? Como que haya una norma que hay que seguir y, bueno, no sé, mucho de ley, definición como ley, no sabría cómo explicar. Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Como que lo que significa esto hay que hacerlo así para no tener ciertas consecuencias o hacerlo de ciertas maneras y seguir como eso, en algo impuesto también. Yo creo que es, no Muy sé, bien. nada más. Perfecto, vos estás haciendo mención entonces, de alguna manera, a su carácter imperativo, ¿no? El carácter imperativo de la ley, fui tomando algunas notas de algunas cosas que fuiste mencionando,
la posibilidad de la sanción que acarrea no respetar a la ley, y su carácter coactivo en muchos casos, ¿no? O sea, que sea forzado a respetar la ley, su imposición, ¿no? Si bien después hay normativa que no necesariamente es coercitiva, digo, que a mí me otorguen, no sé, un pasaporte italiano, ¿no? La doble ciudadanía, viene de una normativa, he cumplido una normativa y se me otorga la doble ciudadanía, para decirlo de alguna manera, un ejemplo, y aquello no tiene nada de sancionatorio, pero sí hay mucho normativo, hay mucha ley que implica un carácter coercitivo, coactivo, o sea que nos van a obligar a que nos comportemos de alguna manera X. Así que perfecto, es muy interesante todo esto. ¿Quién está también para ofrecer su definición de ley? Abril. Hola. ¿Cómo estás? Puse que una ley era una regla o una norma obligatoria que iba a emanar de una autoridad competente y que se encargaba de regular el comportamiento de las personas en una sociedad o cómo se relacionan en esa sociedad. Bien. Esto es interesante, muy buena la definición, porque también en conexión con lo que decía Ailén, aparece la cuestión de la autoridad, ¿no? ¿De quién emana una ley? Bueno, hay que ver algunas cuestiones, ¿no? Porque nosotros tenemos, y yendo para atrás en la historia, y no vamos a Justiniano, y el derecho que después aparece, ¿no? Codificado, que responde al código napoleónico. Y nosotros tenemos a esas raíces que corresponde más que nada al derecho romano, ¿no? Y que es el derecho que hablamos la clase pasada, ¿no? El derecho positivo es el derecho escrito y que emana de una autoridad que así lo reconoce y además le da fuerza de ley, ¿no? No es cualquier texto, ¿no? En la Constitución son los códigos de fondo, ok, pero para muchos sería ley lo que dice en la Biblia, por ejemplo, el texto bíblico, ¿bien? Entonces, si eso tiene también un valor normativo, legal, ¿qué autoridad le da su fuerza si no es la del Estado, por ejemplo, o lo que entendemos como parte del poder tripartito del Estado? Bueno, otras autoridades, ¿no? O las mismas personas, ¿no? Y también puede tener una fuerza de ley, pero por otros procesos, por otros caminos, ¿no? Y para ustedes hay muchos principios del día a día que no necesariamente corresponden a leyes, ¿no? Y sin embargo, para ustedes son normativas a respetar de vuestro comportamiento tipo de derecho. Hablamos del derecho positivo, del derecho romano, ¿no? Y encontramos otro sistema, que es el sistema anglosajón, que es el sistema del llamado common law, y entre ellos podemos citar todos aquellos países que generalmente están asociados por ser colonias británicas a este tipo de derecho, que es un derecho más bien inglés. ¿Okay? ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, para nosotros la fuente principal del derecho, la fuente, es la ley. Por eso yo hacía tanto hincapié en la ley. Y la ley escrita, la ley que viene representada en artículos, ¿no? Y de carácter local, municipal, ordenanzas, provincial, nacional, ¿okay? E internacional. Pero es muy importante encontrarlo escrito en el boletín oficial, por ejemplo. Y decimos, bueno, ¿qué normativa salió hoy con respecto a las disposiciones de coronavirus, por ejemplo? Bueno, esa es una normativa que vino definida, por ejemplo, por un DNU, ¿no? Pero eso está todo escrito, ha pasado por un proceso, ¿no? Legislativo, ¿no?
obviamente, y que llega a nuestros días a través de algún tipo de texto. Pero retomo esta cuestión de decir, ¿puede haber otro tipo de leyes que no sean estas? Por supuesto. Para el derecho anglosajón, como veníamos diciendo, es muy importante los usos y costumbres. Bien, o lo que se llama derecho consuetudinario, y para ellos, para los ingleses, todos estos países que he mencionado, por ejemplo, Canadá, Australia, ¿ok? Son muy importantes los casos, los fallos, las resoluciones que se dan en los distintos juicios, y van haciendo como un historial, ¿no? Como un recuento de pautas para regularnos que no son necesariamente la ley, ¿no? Y eso se conoce como jurisprudencia. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la jurisprudencia, que para nosotros, argentinos, es una fuente secundaria. La primera, la más importante, es la ley. No secundaria quiere decir menos importante, pero justamente lo que viene a resolver los fallos, las resoluciones, a veces son las complejidades a la hora de interpretar las leyes. Porque las leyes a veces son muy difíciles de interpretar, ¿no? Y inclusive a veces no resuelven todos los casos y aparecen lo que se llaman lagunas jurídicas, que cómo se complementan, bueno, se complementan con, por ejemplo, fallos, con doctrina. Nosotros le llamamos los abogados la doctrina, ¿a qué cosa? A los autores, ¿bien? Y autores de renombre que nos pueden dar una referencia, investigaciones, escritos, libros, de distintos autores muy importantes, desde nivel académico y profesional, por supuesto. Bien, entonces aparecen distintas fuentes, pero la discusión, el debate, seguramente venga para ustedes en lo más recóndito de su ser, es decir, como bien decía Ailén, es una ley que se me impone y es la única ley porque tiene rasgo institucional, o hay otro tipo de leyes. ¿Nos pueden ayudar en esta definición Patricio, por ejemplo? No sé si me estás escuchando, Patricio, te invito a que reflexionemos un poco sobre la ley. ¿Qué definición crees que puede ser la más acertada o no? Por lo menos traernos a colación algo al respecto. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias. Bien. A ver, ¿qué me pasa a mí con la ley, no? En este camino largo de estudiante de abogacía y demás. Yo creo que no tenemos que, vos recién nombraste la interpretación de la ley, ¿no? Digamos, y yo creo que no tenemos que olvidar a la ley, no tenemos que contextualizar a la ley, ¿sí? Como algo fuera, digamos, fuera de lo que es su contexto de producción, ¿no? Y digo esto porque ha pasado muchas veces que las legislaciones han cambiado, han sido contradictorias. Incluso se han reprimido, ¿no? Varía mucho. Pienso, no sé, por ejemplo, el Código Contravencional de la provincia, lo que es la moral y las buenas costumbres, el artículo 74, en el cual no es lo mismo para el momento de su sanción en 1973 o durante el proceso de dictadura, lo que es la moral y la buena costumbre, que lo que es hoy por hoy, ¿no? Pleno 2021. Entonces también yo creo que la ley no tenemos que hacer, digamos, hacer una separación muy grande entre lo que es ley e interpretación de la ley por parte de los operarios y por parte también de quienes argumentan, ¿no? Porque, digamos, el abogado, cuando nos presentan, digo, abogado todavía sin serlo, ¿no? Pero digo, como estudiante avanzado, digo, cuando se presenta un caso, lo que hace el abogado generalmente con la formación que tenemos y demás es, bueno, es buscar saber qué tenemos dónde está esto legislado y cuáles son las interpretaciones que se han hecho de esta ley, de esta normativa, qué fallos hay y demás. Y bueno, en base a eso construimos nuestro propio argumento y tratamos de agarrar lo que nos sea más favorable a nuestra posición, ¿no? Y argumentamos sobre eso y tratamos de convencer. Por eso me parece que no podemos, me parece que la ley no tiene que siempre ser vista solamente como ley estrictamente, sí, en su sentido positivo, legislativo y demás, legislado, sino siempre vista desde lo que es
lo que es su contexto de producción, bien, los motivos que llevaron, pero no la voluntad, no desde un concepto físico de la voluntad del legislador, con legislador como alguien, viste, como una entidad ideal, ¿sí? Sino ver, digamos, digamos, primero, cuál es su contexto de producción histórico, por qué tenemos esta ley en ese momento, y bueno, cómo la estamos interpretando ahora, ¿sí? Bueno, eso me parece algo como para aportar y añadir, ¿no? Más allá de lo que es, porque esto nos va a permitir, bueno, identificar no quiero hablar de poderes en términos, viste, como si fuese algo, una marioneta que maneja todo desde arriba, pero digo, qué voluntades o qué valores son los que están en ese momento en juego. A partir de la sanción de esa ley o de la interpretación de la ley, de un cargo, así que eso es algo muy relacionado con todo lo que venimos hablando, ¿no? El rol de abogado, la argumentación, ley y demás. Perfecto. Muy, muy bueno. Gracias, Patricio, porque nos llevas para una cuestión fundamental que es en toda producción, vamos a decirlo, es de carácter intelectual, ¿no? Si bien, como bien decía Elena, hay un proceso institucionalizado, pero hay una producción intelectual detrás de la producción de leyes, desde ya que tenemos que estar a la historicidad de las mismas. Es muy correcto lo que dice Patricio, en el sentido que nos tenemos que contextualizar. Por eso creo que es una virtud del derecho anglosajón lo consuetudinario, porque las costumbres tienen vida propia, ¿no? Es el día a día. Generar un derecho así de dinámico tiene una efectividad mucho mayor, sin duda, que lo pétreo de una normativa que se ha estancado en el tiempo. Inevitablemente se estanca en el tiempo porque una vez escrita no llega a cubrir las necesidades de lo inmediato. Y ahí vendrán entonces esas interpretaciones a través de la lectura de los fallos, de la doctrina, y las interpretaciones que puedan darse sobre ello. Bien, vamos a pasar a la cuarta propuesta, que era la bien compleja, esta se las hice bien difícil, que es el derecho, puntualmente, para todos ustedes. Cuando hablamos de derecho, ¿qué es ello? Cristian, ¿te animás para arrancar? Sí, Marco, me quedaba con muchas cosas que tiraba Patricio, compañero anterior, que habló anteriormente. Yo en principio, la ley en sí es una creación humana, una creación de las personas. Coincido con lo que leí en un texto de Bunge, que dice que es una creación sociotécnica, digamos, que la crean personas, y esas personas no están abstraídas de la realidad social, cultural, política, ideológica. La ley, porque en el sistema actual en que vivimos, la democracia formal, las leyes son creadas por el pueblo a través de sus representantes. Y esos representantes son los legisladores. Cada 2 años vamos a votar y no sabemos qué hacemos, pero votamos gente que está en el Congreso, están en diputados, están en senadores, y después, en definitiva, son esas voluntades las que hay que conseguir para que se sancione una ley. En definitiva, la ley lo que va a hacer es determinar lo que está bien y lo que está mal. Va a reconocer derechos o va a acentuar privilegios. Depende qué sectores en pugna estén y quiénes ganen. Esa es mi opinión con respecto a la ley, digamos, porque... Y además, otra cosa que quería agregar, que coincido con Patricio, que hoy nosotros, en Argentina y en América Latina, tenemos las leyes que podemos sacar o que se pueden sancionar. Digamos, no tenemos las leyes que nos merecemos o las leyes que queremos, sino las que podemos tener, en función de toda esta lucha de poderes que hay, digamos, en el Congreso, que es donde se sancionan las leyes. Un ejemplo claro, clarito, que
que tiene que ver con que la ley y el derecho sí puede ser modificado, sí puede ser cambiado, contrario de lo que opinan los positivistas, como veíamos en la clase anterior, digamos que dicen que la ley es ley y que la ley es justa porque es ley. Eso no es así. Un ejemplo claro está en que es la sociedad, los movimientos sociales, lo que muchas veces piden el reconocimiento y luchan por el reconocimiento de derechos. El ejemplo claro está en el movimiento de mujeres, que últimamente ha tenido un auge en su lucha, un movimiento que tiene más de 100 años de historia, y que ha logrado conseguir conquistar derechos que se reconozcan a través de leyes, que son muy importantes. Recientemente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que llevaba más de 10 años de estado parlamentario. Pero gracias a ese reflujo de la lucha del sector de las mujeres, se logró conquistar ese derecho. Y llevó mucho, mucho trabajo. Por eso es que, digo, tenemos las leyes que podemos sacar, digamos, conforme a lo que es este sistema. Y bueno, Bien. en eso del derecho, para cerrar el derecho, es ese conjunto de normas, ese conjunto de leyes, digamos, que regulan una sociedad determinada. Para mí es eso. Perfecto. Muy bien. Una pregunta que le sumo a la definición a partir de lo que decía Cristian, ¿no? A ver, Julio, que es politólogo y nos puede colaborar un poco con esto. Bien, lo vamos a hacer todos igualmente. Pero en el caso de Julio, ¿es posible, Julio, para vos, derecho ajeno a la democracia? Bueno, antes que nada, escuché atento cada una de las exposiciones, a la cual hay puntos donde claramente no todos los sectores podrían llegar a estar de acuerdo. Entonces ahí es donde nosotros podemos llegar a poder tocar el tema del carácter en democracia, pero el carácter universal, la ley que se busque. Porque claramente cuando hay una puja de intereses, digámosle intereses, por ejemplo, perdón, ¿no? que se contraponen, ¿sí? A veces está el derecho constitucional de poder manifestarse, pero también está el derecho constitucional de la libre circulación. Cuando una manifestación corta una calle, un choque entre los dos, entre aquellas dos leyes, o por lo menos la aplicación de la misma. Entonces, en ese sentido, el carácter donde podríamos estar viendo es si la norma quiere quitar el carácter subjetivo. La norma quitaría el carácter subjetivo porque por ahí la ley que por ahí puede decir Cristian que podemos sacar, por ahí otra persona no está contenta de que salga esa ley. Entonces, ¿por qué ponerle una ley que saca un sector a otra ley que quiere sacar esa ley? Entonces, en democracia es fundamental ver, por ahí en términos de Kant, aquella ley que pudiera llegar a ser, en cierto sentido, con dos caracteres que tiene, ¿no? Que es necesaria y de carácter universal. Entonces, es dificultad. Obviamente que cuando no se está en democracia es mucho más sencillo, porque directamente hay una imposición coercitiva, y esa imposición coercitiva debe ser correspondida, y si no, la sanción a veces es demasiado ejemplificante. Entonces, tanto la diferencia de partidos, que eso surge de la democracia, igual que las leyes, es cómo llegar a consensos sociales en ese sentido, ¿no? Consensos donde podemos llegar a convivir, consensos de convivencia, donde realmente los intereses caminen por un gris, donde en realidad todos sean favorecidos de la manera más justa, porque llegar a parámetros universales tal vez no sería
del todo factible, ¿no? Porque por ahí hay gente que el que quiera agredir su cuerpo va a pedir el derecho a poder hacerlo, y alguien dice, no, pero para ayudarte te voy a prohibir que te lastimes, y la otra persona puede decir, pero estás cortando la libertad que tengo de querer lastimarme. Y entonces ahí es donde cómo intervengo sobre la voluntad ajena. En ese sentido, es bastante complejo, como decís, no problemático, complejo, porque realmente lo que va a veces manejando la agenda de la cuestión de normativa, pero más que nada legislativa, que luego devendría en normativa, conlleva una situación tanto compleja, porque en realidad prevalece a veces no la justicia, ¿no? La presión social, a veces la presión política, a veces se ejerce la presión mediática. Entonces, directamente la justicia es justa cuando realmente prevalecen sobre ciertas personas las voluntades de otros. Entonces, tanto la democracia como la no democracia contienen carácter de complejidad. Esto desde un punto de vista que por ahí es el mío. Ahora, la pregunta que por ahí me planteaba mientras escuchaba a Patricio y escuchaba el resto, ¿no? También es acerca del naturalismo en esto, ¿no? Es aquella cosa de no solamente de lo positivo, de lo que está escrito, sino aquello de usos y costumbres, como planteaba Marco, ¿no? Y esta cuestión de cómo realmente poder ver si hay cuestiones que son intrínsecas en las deberían ser normas, ¿no? Por ejemplo, no matar, una cuestión de que esté mal el matar y mayormente a alguien inocente, ¿no? Entonces eso como condenable, ahí tenemos un parámetro universal, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si está respondido o acercado. Sí, como bien decís vos, Julio, son preguntas que sugieren otras preguntas, ¿no? Y bueno, a veces cada uno, y de eso se trataba un poco la propuesta, esto es las reglas de la democracia, ¿no? Que nosotros tengamos distintas definiciones, distintas opiniones, distintas posibilidades, y que todas tengan su lugar aquí, ¿eh? No es que alguien tiene la posta, ¿no? Así que buenísimo todas las propuestas que se van sacando. Pero sobre todo interesante que hayas hablado de los principios, de alguna manera, y su ponderación, o sus distintas ponderaciones. Acuérdense de esto cuando en la segunda parte de la clase de hoy veamos el sistema de Robert Alexis, que habla justamente de ello. La ponderación de principios, que es una definición que esperaba que alguien pueda darme, de principio, ya bastante más complejo, pero me voy a animar a preguntarle a Antonella, por ejemplo. Antonella, si yo te pregunto por un principio relativo al derecho, en estos 10 minutos que nos estarían quedando, vamos a ver si nos podemos acercar a alguna definición de ello. Hay que animarse. Pensemos en un principio, ¿qué sería? No sé, son como ideas básicas que, no sé si ideas, no sé cómo denominarlo. Eh, no sé. Cuando vos pensás en ideas, se me ocurre que una posible traducción de ellos sean horizontes, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Pueden ser ¿Cómo? horizontes del derecho? ¿Me explico? Ah, Horizontes del sí, derecho, o sea, hacia donde el derecho debería ir. sí, ujú, Como, sí. como Sí, la en que- realidad los no, principios es no, a lo que acudimos eh, a lo que acudimos cuando en realidad no podemos encontrar capaz como un argumento en la norma. Entonces como que acudimos a los principios eh, como para bien, fundamentar un muy derecho. cierto.
Bien, bien, muy bien eso. Fundamentos del derecho, respaldos Claro. de nuestros argumentos. Dificultad para encontrar en la norma la solución y referir a principio nos lleva a cierta jerarquía. ¿No te Sí. parece? Que un principio puede operar desde un plan capaz más abstracto. Estamos Sí. diciendo que no necesariamente. Recordarán que lo dije de chusmear, un debate que hay de Atienza y García Amado. Y García Amado es una persona que está muy enojada con los principios. No le gusta nada. Para él, que es súper positivista, dicho esto, para él no hay nada que no sea, del derecho que no sea positivo. Por ende, para él, si existe un principio, es un devenir, un derivado, es una lectura de una norma. O sea, los principios no existen porque tienen que estar ahí escritos, alguien tiene que ir inmediatamente a reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? A él lo que le preocupa es que cuando hablamos de autoridad institucional, las cuestiones de poder, que bien le traía a colección también Cristian, ¿no? La cuestión de poder, traía Cristian y Patricio, ¿qué pasa con esto? El derecho cómo se juega. Y bueno, capaz que si no está especificado en una norma referir a cuestiones abstractas, podría traer cierta manipulación, ¿no? De parte de una autoridad que viene y mira, no, pero hay un principio ahí. Y además, nos cuesta definir muchísimo los principios, porque no tienen una definición concreta, no son muy concretos los principios. Yo podemos decir, sí, yo conozco el principio que dice, no sé, principio de una identidad. Ok, bueno, pero ¿por qué se llama principio? Y hay una normativa que hace referencia a cada uno le corresponde tener una identidad, hay un respaldo. ¿Para qué hablamos de Pero un son como esos principio si está conceptos respaldado? que surgen antes. Esos conceptos que surgen antes de la norma. Como que ya están Muy bien, plasmados en la sociedad. muy bien. Tiene el principio cierto rasgo de universalidad que los hace globales, pero además son atemporales, no le corresponde puntualmente a un momento de la historia, sino que se van trasladando en el paso del tiempo. ¿Okay? Y es verdad, su nivel de abstracción es tan virtuoso como defectuoso, porque como toda cuestión abstracta, cuando la queremos objetivizar, como decía Julio, ¿no? ¿Cuánto hay de subjetivo y cuánto hay de objetivo? Y es como que yo te diga, eh, para poner ese clavo lo tenés que martillar con un principio. No, yo quiero un martillo, dámelo, ¿no? Pero el principio opera así, o sea, en el sentido de que siempre vamos a estar respaldados por los principios, no son muy concretos. Y cuando las normas refieren a los principios, que es verdad que hay introducción, por ejemplo, en el nuevo Código Civil y Comercial de los principios, y se hace referencia a los principios, se hace referencia a los principios, pero nadie define con exactitud los principios, porque bien decís vos, se trasladan con el paso del tiempo a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso tiene un valor de abstracción, a mi entender, es buenísimo. Pero como toda cuestión compleja, es difícil de concretar, ¿no? De concretizar, de ir inmediatamente a romper solo en caso de emergencia y retirar inmediatamente lo que necesitamos, como es una ley. El principio no es aquella cajita que podemos romper y retirar inmediatamente. O tal vez sí. Vamos a dejárselo a un autor, esto que se llama Fyodor Dider, con su tópica. ¿Okay? Pero son todas cuestiones que van apareciendo y nos llevan a los autores de la argumentación jurídica. Y finalmente, para terminar esta primera parte de la clase, tenemos esta discusión entre verdad y verdad procesal. Lucía, ¿te animás un poco a hablar al respecto? O cuando
Cuando hablamos en el derecho de la verdad, ¿es posible alcanzarla? Por ejemplo, la verdad. No, alcanzar la verdad absoluta es imposible. Y bueno, por lo que entendí de la clase anterior, que fue ahí la primera vez que escuché verdad procesal, es el tipo de verdad que se consigue con el conjunto de los hechos que tenemos en un caso. Bien. O sea, es la verdad que mejor se acomoda a lo que disponemos, pero no es la verdad. Bien. O sea que efectivamente habría una verdad y algo que hemos denominado verdad procesal que no coincidiría con aquella, ¿correcto? Con la primera. Como habíamos dicho, alguna dificultad o una inconsistencia en lo que es un principio filosófico de la lógica, que es la no contradicción. No puede haber dos verdades porque alguna de ellas no debería serlo. Bueno, yo siempre suscito en esto a un, ¿cómo se llama? Un juez que es docente de la Facultad de Derecho, y con esto me gano la atención de todos, porque todos se preguntan, ¿quién será? ¿Quién será? Pero yo lo quiero mucho, pero me parece que tiene una definición muy poco sólida con respecto a esto de la verdad procesal. Bueno, decía que la actividad del juez es armar el rompecabezas de un juicio. Él tiene que juntar las fichas y con eso construir la imagen que les ofrecen las dos partes. ¿Cómo se hace un rompecabezas así? Yo nunca armé un rompecabezas de esa manera. Y es un poco lo que decía Lucía. ¿Cuál es la imagen a la que nos queremos referir al tener que armar el rompecabezas, cuando de repente esa imagen la construye una parte, la otra parte, con lo que ofrecen, pero que además juega un poco la estrategia de cada uno de los abogados, de las partes, y van peleando, dicen, este hecho, esto es lo que ocurrió, ¿no? La otra vez decíamos, Julio trabaja para una empresa y lo echan, y Julio dice, yo trabajaba para esta empresa, pero la empresa lo tenía en negro, por ejemplo, ¿no? Y la empresa va a decir, no, Julio no trabajaba para esta... ¿Cómo se hace para construir un rompecabezas así? Es imposible, no existe. A menos que estemos diciendo que la verdad se puede construir, y es un artilugio, es un artefacto, es un edificio humana, quiero decir. Digo, ¿es posible construir una verdad? Por lo visto, para el mundo de lo jurídico, si hablamos de una verdad procesal, será una verdad construible, o que debe construirse con los elementos que se le acercan, por ejemplo, al juez, que no tiene ni más ni menos que resolver, ¿no? Y hacer justicia a partir de estas fichas que se les ofrecen. Definición que para mí no